No se está grabando, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar y vamos a hablar sobre un tema que es muy necesario abordarlo aquí en Centroamérica, y Costa Rica, que es el tema del tráfico internacional de menores, de la trata de personas, pero en este caso de niños y niñas. Y me refiero a que es muy necesario aquí hablarlo desde Centroamérica, porque hay que recordar también, ya lo tengo comentado, de que nos encontramos en una región, una de las regiones del mundo donde el tráfico, la trata de personas eh, tiene unos niveles altísimos. Es unas regiones con índices de trata más altos, ¿verdad?, del planeta, la región centroamericana. Evidentemente, hablar de tráfico, hablar de trata, eh, es hablar también de la necesidad de articular una serie de mecanismos jurídicos internacionales y también de derecho interno para proteger a determinados colectivos, y que son colectivos, que son personas muy vulnerables. En este caso nos vamos a centrar en los niños y las niñas. Por lo tanto, vamos a ver cómo a través del derecho internacional privado se nos va a brindar también opciones de protección, opciones de establecer estatutos jurídicos. Yo los denomino, ¿verdad?, estatutos jurídicos protectores en el ámbito internacional, que se van a implementar también en el derecho interno, que lo que buscan proteger son a las víctimas del tráfico internacional de menores, a las víctimas que son nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? Dicho todo esto, y partiendo del concepto de víctima también, concepto de víctima asociado a los niños, nos vamos a encontrar que el conjunto de estas normas que aparecen positivizadas en tratados internacionales como grandes instrumentos jurídicos globales tienen un componente evidentemente vinculadísimo al denominado derecho internacional de los derechos humanos. ¿Sí? Nos vamos a encontrar con múltiples sistemas protectores. Hoy nos vamos a centrar en el sistema propiamente interamericano, protector de las víctimas, de los niños y niñas víctimas del tráfico. ¿Sí? Concreto, vamos a realizar un análisis jurídico didáctico del Tratado Internacional sobre Tráfico Internacional de Menores, también denominado, ¿verdad?, técnicamente la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores. Y como siempre, tenemos que pararnos para analizar, aunque sea brevemente, de qué se trata esta convención, es decir, dónde trae su origen. Trae su origen de la Organización de Estados Americanos. Trae su origen de las conocidas y las famosas conferencias interamericanas de Derecho Internacional Privado, en este caso de la Quinta Conferencia de Derecho Internacional Privado. Recuerden esas conferencias que nacen también por mandato propio de la Carta de Bogotá, esa carta constitutiva por la cual se crea esta organización internacional. Y en esa carta, en su articulado, aparece también ese mandato de que la propia Organización de Estados Americanos tiene que elaborar normas de armonización internacional, normas que son de derecho internacional privado. ¿Sí? Pues bien, partiendo de estas premisas, tenemos que considerar ese tratado internacional, que es un tratado internacional regionalista, porque nace en el ámbito, en el seno de una organización internacional regional, pero que a su vez no se limita estrictamente, no pone un coto cerrado a la posibilidad de que otros estados, no, no parte de la Organización de Estados Americanos, se adhieran a este tratado internacional. Lo interesante también es que nos vamos a encontrar con un tratado internacional que va a establecer un conjunto de normas procesales internacionales que van a tener también naturaleza penal, penal, ¿de acuerdo? Y que todo gira en torno a la prevención y a la sanción del tráfico de menores. Se busca establecer parámetros de prevención, se busca implementar también políticas
de prevención en el seno, en el ámbito del derecho interno de todos los estados, pero también, evidentemente, sancionar. Resaltar lo fundamental en el tema del tráfico internacional de menores, como es fundamental en materia criminalista, ¿verdad? Para los que les apasiona el derecho penal, todo lo que es la función conexa de prevención, es decir, es adelantarnos a los sucesos y evitar que sucedan, ¿verdad? Por lo tanto, el primer acercamiento a este tratado internacional, como les dije, nos vamos a encontrar con un conjunto de normas procesales internacionales, que las podemos estructurar en 4 grandes partes. La primera parte, preámbulo, las normas generales. La segunda parte, esas normas procesales penales más de índole penal, que va a regular propiamente más el proceso penal de restitución, de recuperación de ese menor, como vamos a ver, ¿no? Otras normas que analizaremos en clases sucesivas, ¿verdad? Más de aspectos civiles, y por último, a modo de cierre, las denominadas cláusulas generales, ¿no? Entonces, nos encontramos con una estructura procesal, con la existencia, ¿verdad?, también de esa especificidad de normas, que son normas internacionales, con ese elemento internacional. Por eso es abordado este tratado internacional desde la óptica del derecho internacional privado, y no solamente del derecho internacional público, porque contiene normas jurídicas de derecho internacional privado. Va a contener normas de conflicto. Las famosas normas de conflicto de derecho internacional privado van a estar introducidas también aquí. Bien, vamos a ir viendo. En definitiva, se trata de la institucionalización, de la positivización a través de un tratado internacional, regional, pero con vocación universal, del establecimiento de lo que podemos denominar un estatuto jurídico protector también de los niños y niñas víctimas de trata. Tenemos que mencionar también los fundamentos de ese tratado internacional, donde encuentra su anclaje, su raíz, de dónde parte. Básicamente, esta convención interamericana, que aunque nace en el seno, en el ámbito de la Organización de Estados Americanas, encuentra su fundamento en el propio sistema de las Naciones Unidas de Derechos Humanos. En concreto, constantemente va a estar todo girando en torno a la ya analizada Convención de los Derechos del Niño de Nueva York, de 1989. Así, también se va a articular como un espacio común, un espacio jurídico común internacional en materia de cooperación judicial para combatir y para lograr, ¿verdad?, la restitución de un niño que ha sufrido tráfico, ¿verdad?, que ha sido, pues, hablando, robado, ¿no?, llevado a otro país, etcétera, ¿no? Entonces, es generador de un espacio común, de un espacio judicial común. En definitiva, implementa todos los espacios formados por los Estados parte, miembros, implementa la posibilidad de realizar la acción del auxilio judicial internacional. Bien. Uno de los grandes pilares también de este tratado internacional, como les dije, es que va a institucionalizar, va a quedar bien posibilizado también que toda medida, todo acto, toda resolución administrativa, judicial, etcétera, tiene que buscar siempre la búsqueda de ese principio rector del interés del menor, del interés del menor. En definitiva, es un tratado internacional que se va a encargar de regular los aspectos civiles y penales del tráfico internacional de menores, ¿no?, del tráfico internacional de menores. Se parte de una premisa, y que no podía ser de otra manera, una gran premisa. Y a partir de esa premisa, pues se articula todo lo que me gusta denominar como estatuto jurídico protector de nuestros niños. Se parte de la premisa de que los menores son víctimas, son víctimas. Víctimas de actos ilícitos, evidentemente, actos criminales,
sobre todo realizados, y hay que decirlo, por las grandes, entre comillas, corporaciones criminales. Sobre todo, hablar de tráfico internacional también, quien está ahí detrás, especialmente manejando todo esto, lamentablemente, son los narcotraficantes, ¿no? Es decir, esto está todo dentro de lo que se conoce como crimen organizado. Recuerden así brevemente, el crimen organizado, aparte de, según Naciones Unidas, los grandes instrumentos de Naciones Unidas, nos vamos a encontrar ahí con el tema del narcotráfico, con el tema de la trata de personas, con tráfico que a veces pasa desapercibido también, pero es crimen organizado, tráfico de especies, ¿sí? Eso genera mucho dinero y es impresionante. Y aquí también estamos desde Costa Rica, ¿verdad?, en un lugar donde se trafica mucho las especies, con especies protegidas, etcétera. Y el tema de tráfico de menores y todo el tema relacionado también con el tema de los órganos, la compraventa de los órganos, ¿no? Prevención y sanción constantemente van a girar en torno al articulado jurídico de este tratado internacional. Este tratado internacional también nos dice, si abordamos el tema de la trata, si abordamos el tema de la prevención para que no se cometan todos estos delitos y la sanción, se debe abordar siempre desde una perspectiva general aplicada a los derechos humanos. En definitiva, lo que viene a decir el Tratado Internacional es que se debe aplicar lo que ya es un elemento común a la hora de realizar un enfoque, un estudio o el diseño de políticas públicas en materia de derechos humanos, el denominado enfoque basado en los derechos humanos, el enfoque global de los derechos humanos, ¿no? Son los menores de 18 años, como nos dice el Tratado Internacional, niños y niñas, se va a aplicar este Tratado Internacional, niños y niñas, seres humanos, de nuevo se utiliza este concepto, y haciendo hincapié al concepto de persona, de ser humano, al concepto de dignidad, ¿sí?, como algo, entre comillas, sagrado, no lo dice así el Tratado Internacional, ¿sí? Pero debe ser también entendido así, en un sentido propiamente teológico, ¿no? Pero sí como un concepto incluso metafísico, ¿verdad?, que debe ser protegido ante todo y sobre todo pues, colectivos vulnerables como son nuestros niños y niñas, ¿no? Tenemos que formularnos siempre el abordaje jurídico del tráfico. Lo primero, tenemos que preguntarnos las causas, ¿no? Es decir, podemos encontrar causas múltiples, evidentemente, pero hay un denominador común del tráfico. Donde existe tráfico, donde existe una gran intensidad de estos delitos, básicamente, fundamentalmente, son en países pobres. A lo mejor es una obviedad, o no tan obvio, pero hay que decirlo. Es decir, hablar de tráfico internacional de menores es hablar de pobreza, porque son de los países pobres donde se roban niños, básicamente, ¿eh? También de vez en cuando pasa en un país más desarrollado, ¿eh? Entonces, si nosotros y nos adentramos aquí, ¿verdad?, a la realidad lacerante de Centroamérica, pues ya se pueden ustedes imaginar. En Costa Rica hay tráfico, se roban niños, y ya no les digo en Honduras, en Nicaragua, nuestros queridos países hermanos, Panamá, Perú, Ecuador, etcétera. Países pobres, países en vía de desarrollo, que producen lamentablemente víctimas del tráfico internacional. La pobreza, que no es causa natural, no es que exista la pobreza porque tiene que existir, porque providencialmente tiene que existir pobres. La pobreza existe, evidentemente, porque hay un egoísmo estructural en nuestra sociedad, ¿verdad?, que produce la pobreza, porque alimentos hay para todos, y viviendas también, y voluntades para que no existan pobres, los hay. Lo que pasa que es con natural, a la propia naturaleza humana, la existencia de pobreza, y vinculada a la existencia de estructuras económicas, políticas, sociales. Visualicen el sistema de castas de la India, de los intocables. Visualicen también hasta hace un poco, ¿verdad?, todavía sí, pueblos muy discriminados a lo largo de la historia, los afro, los indígenas, los pueblos que habitan
en las aldeas del rural de Centroamérica, campesinos humildes. Pobreza es igual a trata, es una derivada. Hablar de tráfico es hablar de explotación sexual con fines comerciales. Porque cuando nos preguntamos qué es el tráfico internacional de menores, podemos definir el tráfico internacional de menores como, es decir, es hablar del uso de menores. Yo utilizo siempre, es una expresión mía, ahora reflexionada, es el uso de nuestros niños y niñas, fíjese bien, para satisfacer las necesidades de un mercado. Para satisfacer las necesidades de un mercado. Donde nuestros niños y niñas son tratados, son cosificados, son tratados como mercancía, no como seres humanos. Eso es el tráfico internacional en definitiva, el tráfico internacional de menores es hablar, claro está, de un negocio ilícito, pero que es un negocio ilícito lucrativo y que se encuentra, como les dije, vinculado a la pobreza. En los países más pobres es donde hay más delitos de trata de menores, porque los niños están más desamparados. Un niño pobre está muy vulnerable, está indefenso, salvo que se articule una defensa del Estado. Y aquí, como no, se puede utilizar, ¿verdad? Y es bien utilizable y es una obligación ética, moral y también convencional, esa expresión que es muchas veces muy criticada, pero que en estos casos sirve para que ustedes entiendan muy bien la necesidad de la asistencia de un papá o mamá Estado, porque si no, ¿quién los va a defender? Un papá o una mamá Estado, utilizando metafóricamente, que tenga los mecanismos jurídicos a través de normas de derecho interno y con un marco jurídico global, ¿verdad?, que realice una protección a estos menores que están indefensos o que sufren toda esta clase de explotación de delitos horrendos. ¿Bien? Tenemos que hacer mención también, y cómo no, estamos en Costa Rica, ¿verdad? Y estamos hablando del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hemos hecho mención a las Naciones Unidas porque sí, porque los derechos humanos de las Naciones Unidas, digamos que son como el hermano mayor, es esa ética general, esa ética universal, pero la grandeza también de los derechos humanos es que unos ayudan a otros y nos encontramos con diferentes sistemas complementarios de derechos humanos en el mundo, el europeo, el olvidado africano, con la Carta Africana también. Y aquí nos encontramos con el Pacto de San José, esa maravilla del Pacto de San José, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ¿verdad?, que al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al igual que la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, lo bonito de la Carta Africana, también miren, esto parece un trabajo de investigación es muy bonito del sistema africano. Pocos se han realizado aquí en Costa Rica, yo creo, en la UCR sobre este tema. Muy bonito, el enfoque colectivo, como comunitarista, que otorga la Carta Africana a los derechos humanos. La superación del ego y del individualismo latente y propio de los sistemas de derechos humanos europeo, de Naciones Unidas y americano, esa superación del individuo lo vemos en la Carta Africana. Nosotros, la colectividad, todo esto, ese individualismo tan necesario también en nuestro tiempo para atacar también el tema del egoísmo. Hay que recordar en ese sentido que le decía del Pacto de San José, refrescar el artículo 19. Lo traigo a colación y lo leo literalmente. ¿Por qué recordarlo? Porque el artículo 19 menciona a nuestros niños y niñas, establece una positivización de sus derechos. ¿Sí? Así, dice la Convención Americana de los Derechos Humanos. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de la familia, la sociedad y del Estado. Está positivizando esa estructura tripartita de obligaciones, donde primero, evidentemente, están los padres, la familia. ¿Sí? En términos generales, la sociedad. Somos responsables todos de todos. Y evidentemente, al final está el Estado. El Estado no se puede excusar. No se puede excusar de proteger cuando falla la familia y cuando falla la sociedad a los
niños y niñas, o a la mujer maltratada, o al migrante, o al discapacitado. Es su obligación moral. Y en estos casos, a lo mejor en otros, pues evidentemente el Estado no tiene que interferir, pero en estos casos está bien y es justo decir que el Estado, aunque no es un papá y una mamá, tiene que desempeñar funciones similares a la de papá y de la mamá. A través, de nuevo, soy un firme defensor del sistema del Estado de bienestar social, de lo que ustedes denominan las garantías sociales. Porque las garantías sociales no es obsesión mía, es sinónimo de paz social, de no discriminación y sinónimo también de poder ascender de estatus social aún proviniendo de estratos sociales muy pobres, del ascenso social. Si nosotros ahora realizamos a vista de pájaro en derecho comparado, decimos, oye, ¿y qué hay por ahí adelante en materia de protección, aparte de esta Convención Interamericana, en materia de tráfico internacional, etc.? Y aparte de señalar la Convención de los Derechos del Niño, nos vamos a encontrar con un protocolo internacional que va a desarrollar también la Convención del Derecho del Niño de 1960. Mítico, ¿no? Histórico. Siempre digo que este tratado internacional, que pueden poner entre paréntesis, como el Estatuto Jurídico Internacional Protector de nuestros niños, ha sido histórico. Los grandes instrumentos internacionales con más ratificaciones. Pues bien, nos encontramos con este protocolo que desarrolla protocolos, recuerden, internacional público, ¿no? Tienen también naturaleza jurídica, instrumento jurídico global, lo que hacen es desarrollar, van vinculados con un tratado internacional, con una convención europea, un tratado internacional, desarrollan algún aspecto que ha quedado sin desarrollar, ¿verdad?, de ese tratado internacional. Dirán otros, lo que hacen es modernizar, y evidentemente, el derecho es vivo y el derecho internacional privado está en constante movimiento y tenemos que actualizar nuestros tratados internacionales. Y más en estas materias del derecho penal, porque los delincuentes lamentablemente incluso van más rápido que el derecho y tenemos que ser ágiles, aplicar la celeridad, ¿de acuerdo?, para luchar contra el crimen. ¿Sí? Y aquí tenemos este protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. En la pornografía. También nos vamos a encontrar, que vamos a analizar más adelante, la famosa Convención Interamericana sobre aspectos civiles relativos al secuestro internacional de menores, de 1980, ¿no? Y la Convención Interamericana sobre Resolución Internacional de Menores. Y también hay que mencionar la Convención, el Tratado Internacional de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Importante resaltar, como hemos dicho, que hablar de delincuencia organizada transnacional es hablar de que en nuestro mundo, como ustedes son conscientes, pues se encuentran, como tenemos corporaciones mercantiles que se dedican a hacer sus negocios lícitamente, nos vamos a encontrar con la existencia de sociedades anónimas. Hablo también metafóricamente, la existencia de corporaciones que no dejan ser también mercantiles con fines espurios ilícitos, que en torno al tema del crimen organizado. Todo esto relacionado con el crimen organizado, el abordaje y el combate del crimen organizado se tiene que realizar sí o no desde una perspectiva internacionalista y desde una perspectiva multilateralista. De ahí que aparece esta Convención de las Naciones Unidas y otros. Esto simplemente hay más instrumentos, ¿verdad? Pero sí, para resaltar. Y también tenemos que resaltar el convenio, que es un tratado internacional de la Organización Internacional de Trabajo, el convenio denominado 182, curioso y bonito convenio, que lleva el título sobre, imagínense, qué título más visual, más tal. Convenio 182 de la Organización Internacional de Trabajo. También les invito, aquí se puede hacer un trabajo de investigación fantástica, trabajo de grado, sobre las peores formas de trabajo infantil. Las peores formas de trabajo infantil. En definitiva, hablar de tráfico internacional de menores es hablar de las nuevas formas de esclavitud del siglo XX y del siglo XXI.
La esclavitud, por desgracia, no está erradicada. ¿Cuánto costó al ser humano abolir la esclavitud entre blancos y no blancos? Me parece mentira nuestra raza humana como es. Si hasta hace relativamente poco nos encontramos en territorios latinoamericanos también, por decir algo, ¿no?, que más que conozco, donde existía la esclavitud. Sin ir más lejos, en los años 40, en muchos países latinoamericanos todavía existe la esclavitud en plantaciones. Ustedes son conscientes de esto. En Amazonía, en tierras, paraíso de la Amazonía brasileña, zonas, sobre todo en zonas de Cuba. En plantaciones cubanas, de la caña y todo esto, todavía pervivía el sistema de la esclavitud. Esto es un hecho verificable. ¿Eh? Esto es un hecho verificable. En la época de Batista, de la dictadura de Batista, pervivía en diferentes zonas, en diferentes plantaciones, el tema de la esclavitud, ¿eh? Y otras cosas, ¿no? Pero también en otros países latinoamericanos, ¿eh? Hablar de tráfico internacional de menores desde la perspectiva de este tratado internacional es hablar de un conjunto de jurídicas internacionales, un conjunto de relaciones jurídicas internacionales que hay que implementarlas, donde los Estados partes tienen que. Y hablar de tráfico internacional de menores es hablar de la relación que el tráfico internacional, que la Comisión tiene directamente con una serie de delitos que les voy a pasar a enunciar. Por lo tanto, aquí estamos tocando el tema del derecho penal para lo que es fácil del derecho penal. Hay que recordar que el derecho internacional penal también aborda perspectivas del derecho penal. Es hablar de la prostitución y es hablar de la explotación sexual. Es hablar del turismo sexual, de una plaga del siglo XXI. Y ojo, mucho cuidado también que no se conviertan países queridos nuestros, ¿verdad?, en destinos que sean catalogados, ¿verdad?, por la comunidad internacional como paraísos del turismo sexual. Esto es un gran peligro, ¿verdad? Y es un gran peligro también que corre Costa Rica. Ustedes son más conscientes que yo, ¿verdad? Todos esos depravados que vienen de países del norte ricos y al igual que los antiguos conquistadores, los malos conquistadores, todos fueron malos. Dentro de la conquista todos a veces había una semilla de bondad que venían con esos, ¿no? Pero lo que buscaban, evidentemente, pues como ahora buscan el neocolonialismo, pues era hacer mal también, ¿verdad? Y aprovecharse de esa condición de superioridad que les da el dios dólar, ¿eh?, el dios euro, para aprovecharse de seres humanos muchas veces indefensos, y no, o muy indefensos, sino sometidos también a unas condiciones de pobreza que necesitan ese dinero y que el consentimiento de ellos, aunque aparentemente esté libre, no está libre, está viciado, ¿verdad? Todo esto. Los trabajos forzados en régimen de esclavitud, los delitos de pornografía infantil, el tráfico de órganos para trasplantes, la participación en conflictos armados, el caso tremendo de los niños soldados, de esos grandes, entre comillas, locos, demonios, señores de la guerra, africanos, de esas tribus, ¿verdad?, africanas, que se matan constantemente, y en esa época tremenda, recuerden, visualicen, el tema de Ruanda, los Hutus, los Hutus, todos estos, ¿no? Camboya, todo esto, impresionante. Nos encontramos con esos militares, ¿verdad?, esos jefes, denominados jefes de la guerra, iban por los poblados reclutando niños humildes, pobres, y que los obligaban a irse al campo de batalla, a matarse entre ellos. Guerras civiles intestinales impresionantes. Nunca, las guerras civiles siempre fueron guerras inciviles, porque al final se matan hermanos y primos y todos ellos. Los drogaban y se mataban y se volvían locos también, demonios. Todos esos crímenes están siendo enjuiciados por la Corte Penal Internacional, la de La Haya, todo un éxito, toda una conquista histórica de la humanidad también con sus sombras, pero ahí está.
como organización internacional independiente del sistema de Naciones Unidas, porque no pudo ser en el sistema de Naciones Unidas, porque no querían la Corte Penal Internacional determinadas potencias, las grandes potencias, no los voy a mencionar, porque no querían que la Corte entrara a enjuiciar crímenes de lesa humanidad que sus soldados también hacían por ahí delante. Pueden ustedes visualizar el panorama de delitos tremendos, horrendos, ya con el nombre asusta, ¿verdad? El tráfico de órganos para trasplantes es un tema muy preocupante, alarmante, está en aumento y aquí está en esta zona. Personas ricas de países desarrollados que pagan por llevar órganos, secuestran a esos niños y les quitan los órganos y se los llevan. Ojo, estadísticas tremendas de Human Rights, Amnistía Internacional, hablan del tráfico en todos los países, ¿verdad?, desarrollados y todo eso, pero sitúan también con alarma estos órganos que van para Estados Unidos y también sitúan en el mapa de la deshonra, de la dignidad humana, donde de los países árabes, Emiratos y toda esa zona también, pues por ahí también hay todo esto, donde brillan los derechos humanos por su ausencia. Eso sí, parece que algunos se bañan en oro, ¿verdad? ¿Sí? A costa también de unas estructuras políticas que recuerdan mucho al Estado feudal, ¿no? Que es necesario también abordar el planteamiento de los derechos humanos en los estados árabes. Que es necesario también abordar los trabajos de investigación que favorezcan, que implementen desde la academia, que vayan sembrando también semillas de implementación de los derechos humanos en los países árabes, del Estado de Derecho, de los derechos más elementales, de los derechos de los niños, de los derechos de la igualdad entre el hombre y la mujer. Impresionante. Bien, tenemos que destacar el mandato contenido en el artículo 35 de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, ¿no? Ese es un mandato contenido que positiviza ese principio rector, esa búsqueda del bien de nuestros niños y niñas, ¿no? Y es un mandato, y hay que visualizarlo eso, es un mandato no para que quede en papel de mojado, ¿verdad?, sino para que se implementen políticas activas en todos los Estados miembros. Y este mandato se hace eco de este Tratado Internacional Interamericano sobre tráfico internacional. Es un mandato de tomar medidas de implementación en los sistemas jurídicos internos del contenido, como hemos dicho, de lo que indica la Convención de las Naciones Unidas. Pero es un mandato también, va a establecer medidas también de que esos estados parte del Convenio de las Naciones Unidas no se contenten simplemente por asumir esos postulados del convenio, que hay que asumirlos, sino que hagan un esfuerzo también en política exterior y que firmen y que ratifiquen los grandes tratados internacionales en materia de la infancia. Y hablar de grandes tratados en materia de la infancia, teniendo arriba de todo, en Apidánide, la Convención de los Derechos del Niño, es hablar también de estos tratados internacionales en materia de tráfico, en materia de sustracción, en materia de restitución, los protocolos, etcétera, que les he mencionado. Y se trata también de un mandato de implementar la acción de cooperación judicial internacional. Un mandato que deriva de esta Convención de los Derechos del Niño de Nueva York, que dice: usted, Estado de Costa Rica o de España, tiene que hacer un esfuerzo para establecer esa acción de cooperación judicial internacional fundamentada en el multilateralismo. Cuantos más países, mejor. Cuantos más tratados internacionales, cuantos más instrumentos jurídicos internacionales protectores de la infancia usted tenga firmado, ratificado y implementados en su ordenamiento jurídico, mejor, para dar cumplimiento a lo establecido en este convenio de las Naciones Unidas, ¿no? Esta obligación que tienen los Estados queda manifestada de forma clara en los llamados protocolos facultativos a la Convención de los Derechos del Niño relativos a la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, ya mencionado, realizado en el año 2000. Un protocolo fundamental
Pero ahora preguntémonos a modo didáctico a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el fin que persigue este tratado internacional? El fin de una forma clara. El fin de una forma clara es prevención y sanción del tráfico internacional de menores y la regulación de los aspectos civiles y penales de los mismos. Y como derivada, el establecimiento de la posibilidad de implementar lo que se conoce como auxilio judicial internacional en todos los Estados miembros, buscando siempre el establecimiento de la protección de la víctima, ¿no? Por lo tanto, ¿qué obligaciones jurídicas internacionales, denominadas también convencionales, tienen los estados que firman, como Costa Rica, que es miembro de este tratado internacional, de la Convención Interamericana sobre Tráfico? En primer lugar, el Estado contratante tiene que asegurar la protección del menor en atención a ese principio rector de interés mayor. Eso está positivizado así en el Tratado Internacional. En segundo lugar, todo Estado parte tiene que crear, ya mencionado, espacio de cooperación judicial internacional en esta materia. Tiene que crear un sistema de cooperación judicial internacional en esta materia. Tiene que crear un espacio de auxilio judicial internacional. Y aquí va a ser muy importante también la institucionalización interna de una figura que aparece en este tratado internacional y que ya aparece también y que ya hemos mencionado en las primeras clases que les dije. Mire, hay un denominador común en estos tratados internacionales de derecho privado, que para implementarse en los estados se va a establecer como la obligación de cada estado de establecer una institución pública nueva, ad hoc, o no nueva, sino puede estar ya pues, integrada, por ejemplo, se había mencionado el PANI, etcétera, ¿no? Y en este caso se denomina la autoridad central. La autoridad central es la autoridad que tiene que crear cada estado parte para implementar todo lo contenido en este tratado. Hablar de autoridad central también es hablar de un mecanismo, de una figura que está al servicio de ¿quién? Está al servicio de la acción de cooperación judicial internacional. ¿De acuerdo, no? Porque hablar de acción de cooperación judicial internacional es hablar de conjunto también de mecanismos, de normas procesales internacionales que contienen estos tratados internacionales. Y en tercer lugar, como obligación convencional, todo Estado parte tiene que asegurar la pronta restitución, y esto es muy importante cuando estamos en el plano de menores, la pronta restitución del menor víctima de tráfico. ¿Y a dónde tiene que asegurar la pronta restitución? Pues al lugar de residencia habitual de ese menor, de donde fue sustraído, donde haya tenido la residencia habitual. Y hace hincapié de una forma clara y contundente a la pronta restitución. En definitiva, esto se trata también de un mandato de que pónganse las pilas estados y no se demoren los procedimientos. Evidentemente, como siempre, la gran crítica que se hace a la justicia aquí en España y en Costa Rica es la gran demora, ¿no?, de los procedimientos. Pero aquí se tiene que institucionalizar el principio de celeridad, porque no podemos ser lentos en estos temas. Se trata, visualice, un menor robado que está en otro país que no es el suyo. ¿Sí? Evidentemente, pues está fuera de su entorno, de su familia, si la tiene, y que está expuesto, si no ya ha sufrido, pues todos estos delitos horrendos. Esto es un mandato al derecho interno, de que agilice todo lo que pueda para colaborar en todo esto, a la policía, a los órganos judiciales. Póngase pilas, por favor, que aquí lo que está en juego es una víctima indefensa, nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? Y uno no se puede dormir, como se dice, en los laureles. Todo, repito, todo Estado parte tiene que asegurar la pronta restitución del menor víctima de tráfico. Evidentemente los traumas ya están hechos. El trauma de un niño que se ha robado es tremendo. Ya, yo no soy psicólogo, pero no se pueden imaginar, ya, la ruptura, eso es para siempre. Pero cada día que pasa, más trauma, más dolor. Y cada día que pasa, pues a lo mejor pues termina lamentablemente fallecido, ¿no? Fallecido. Sí, Gabriela, adelante, adelante, que quería usted participar. Sí, buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros.
Me parece muy importante también, parte de lo que la víctima podría sufrir, profesor, es la barrera del idioma. Imagínate en otro país, sin manejar el idioma tal vez, él no sabe dónde está su familia, qué ha sucedido, cómo defenderse, con quién conversar. De verdad, hay que procurar los mecanismos necesarios para la protección de esos menores, no solamente en los aeropuertos, sino, como usted bien señala, institucionalizarlas, ¿verdad? Tiene que ser reforzado a través de políticas públicas también de los estados. Es parte de los compromisos, de las convenciones. Así es, Gabriela. Es que es fundamental. Estos tratados internacionales, sin la implementación en el derecho interno, para nada. Y esta implementación es una obligación comercial, es una obligación jurídica. Es como si estamos en un contrato privado entre dos partes. Hay que cumplir. Y evidentemente, en definitiva, al final lo que se trata son de políticas públicas, de diseño de políticas públicas. ¿Sí? Pero es así, Gabriela. Muchas gracias por la participación. Bien, este tratado internacional contiene normas jurídicas que son normas de conflicto. Nos va a definir que es menor, como les dije, ¿verdad? Esa persona que no ha cumplido por 18 años, y nos va a definir también qué va a ser, qué se va a entender por propósito ilícito. Por propósito ilícito. En definitiva, ¿qué entiende el tráfico? ¿Qué entiende este tratado internacional técnicamente por tráfico internacional? Pues va a utilizar tres conceptos o tres nociones. Tráfico internacional será el traslado, utilización de la persona, trasladar a un menor, la retención del mismo contra su voluntad, o la voluntad también de sus tutores, ¿verdad? O la tentativa también, positiviza la tentativa de sustracción. Es decir, traslado, retención o tentativa de sustracción. Siempre estos tres conceptos buscando un propósito ilícito. Un propósito ilícito. ¿Sí? Y siempre buscando propósitos o medios ilícitos. Un fin mercantilista, fin pornografía infantil, turismo sexual, explotación, etc. En definitiva, podemos hablar de fin ilícito, todo fin que vulnere, atente, denigre la dignidad del ser humano. Eso en sí, la dignidad del ser humano es un concepto sagrado, ¿no? Que debe ser protegido, que debe ser protegido. Aquí hablamos y hacemos una reflexión, hablar, como les decía, hablar de tráfico internacional de menores es hablar de una mercantilización del niño. Es decir, es utilizado como, se cosifica, y es utilizado como una mercancía con fines criminales, espurios. En definitiva, es la introducción tremenda, ¿no? Demoníaca también, de un concepto que podemos denominar también el Dios mercado por encima del ser humano. Cuando es la persona y cuando es el ser humano que tiene que dominar el mercado y no a la inversa. Pues aquí nos encontramos que por temas lucrativos, por temas criminales, ¿verdad? Al final esto es dinero, esto es plata, se va a cometer todos estos actos tremendos, ¿no? Es decir, es supeditar el Dios dinero, el dólar, el euro, ¿verdad? Por encima de un ser humano víctima, ¿no? Que es un menor. ¿No? Es un menor. Y el derecho internacional privado, estas normas que estamos analizando, al igual que cuando encontramos la positivización del tráfico internacional, que ustedes saben que lo han estudiado en el derecho penal de Costa Rica, en otros códigos en este Código Penal de España, ¿verdad? Todo este conjunto de normas, lo que intenta también, evidentemente, pues es prevenir y sancionar, pero que podemos, y a mí me gusta pensarlo así, lo que intenta también es ponerle unas bridas, unas riendas a ese caballo desbocado que es el mercado, para que ese mercado esté al servicio del ser humano y no a la inversa, y no del ser humano al servicio del mercado. Y esto, ustedes me entienden, pues cabe esta reflexión, que es una reflexión evidentemente más filosófica, más antropológica, pero está en esto, ¿no? ¿Qué entendemos por medios o fines ilícitos? ¿Bien? Pues, por ejemplo, por citar ejemplos, cuando nos encontramos con el caso del secuestro de un niño, ¿no? O la extorsión, o el caso de conseguir el consentimiento de una forma fraudulenta o forzada, valiéndose de la necesidad de esa familia,
¿Cuántas familias también? Que es impresionante, ¿verdad? Pero lo que nunca hay que hacer es bueno, pues no se comprende, yo no lo comprendo. No quiero entrar en judicial, pero no lo comprendo, me parece patético y miserable, pero ¿cuántas familias han vendido a sus hijos? Papás y mamás, ¿no? Y me dicen, bueno, es que no sabemos a dónde desconocen, ¿no? La realidad dónde va a parar. Ustedes creen que van a desconocer tanto, no va unido tampoco al nivel de pobreza, ¿no? Evidentemente uno intuye esas cosas, ¿no? A dónde puede la venta, ¿no? Pero eso pasa, ¿no? Lamentablemente, pasa. Hay casos y casos. Uf, no voy a entrar porque no tengo tiempo, pero yo he conocido realidades, y ustedes me imagino que también aquí, ¿verdad? He conocido realidades muy sufrientes, estos casos de niños vendidos, ¿verdad? Y, y de familias que te exponen razones que uno alucina, ¿verdad? Pero tremendo, ¿verdad? Incluso de esos casamientos por interés de una niña de 14 años con uno de 70. Muy común, antes antiguamente también en España parece ser que había esas cosas, ¿no? Pero muy común también en estas latitudes. A lo mejor en Costa Rica no pasa, pero con conocimiento de causa, si visualizamos Honduras, impresionante, ¿no? Guate, Mala, impresionante. Y la entrega o recepción de pagos o beneficios ilícitos, todo esto son medios o fines lícitos. Y nos vamos a encontrar en definitiva con menores que son víctimas de un hecho ilícito. Como nota didáctica, tengo aquí apuntado para que no se me olvide, para decirles a vosotros que este tratado internacional que estamos mencionando, como les dije, implementa un sistema de cooperación judicial internacional a todos los Estados miembros. Y este sistema de cooperación judicial internacional no lo dice así el tratado internacional, ¿no? Esto es una reflexión, tiene que ser entendida no de una forma limitada, sino de una forma amplia. De una forma amplia. Es decir, que esta cooperación judicial internacional tiene que superar el bilateralismo y tiene que extenderse a todos los Estados miembros. Todos los Estados miembros firmantes de tratado internacional tienen que actuar al unísono, tienen que estar debidamente, el sistema de acción de cooperación judicial internacional tiene que estar debidamente engrasado y operativo y ser eficiente. Y sobre todo, de nuevo, insistir, ¿no? El principio de celeridad, porque aquí el tiempo corre a nuestra contra, corre sobre todo a la contra del menor, del daño menor, del daño que se le puede hacer al menor. Como les dije, para llevar a cabo esta acción de cooperación judicial internacional de carácter multilateral, entendida de una forma abierta, no limitada, superadora del bilateralismo, pues se institucionaliza esta figura de la autoridad central. La autoridad central. Y así nos dice, cito más o menos textualmente, que todos los Estados partes del Tratado Internacional tienen que establecer una autoridad central que va a ser el órgano o institución pública encargada de cumplimiento de objeto de este tratado. Es ese órgano denominado autoridad central que sabemos en un caso de robo de niño que hay que acudir a la autoridad central porque somos Estado parte del sistema de la Organización de Estados Americanos, ¿verdad? Para que se ponga el mecanismo de funcionamiento. Simplemente a modo recordatorio, el artículo 11 de nuestro Código Procesal de Costa Rica, que nos dice lo siguiente: son competentes los tribunales costarricenses cuando así lo determinan los tratados internacionales vigentes. Entonces, podemos sacar la siguiente conclusión básica. La existencia de este tratado internacional existe en Costa Rica porque ha sido firmado y ratificado. Le otorga también una jerarquía normativa que está por encima incluso de las normas penales propias del derecho interno de Costa Rica, ¿verdad? Para el sistema de competencia judicial nacional. En definitiva, como habíamos dicho en anteriores clases, este tratado internacional lo que también institucionaliza y lo que posibilita es la superación del principio de territorialidad. ¿Sí? Cabe la aplicación extraterritorial para recuperar un niño que ha sido sustraído, robado en Costa Rica y que se encuentra, por ejemplo, en Guatemala.
¿de acuerdo? Entonces tenemos los mecanismos jurídicos para implementarlos en Chile o Argentina. Vamos a realizar en recta final ya de cuáles son el análisis de los elementos penales de este tratado internacional, de las características más fundamentales en el ámbito penal internacional que positivizan. Y tenemos que realizar la pregunta, ¿qué Estado va a tener competencia en conocer estos delitos? Tendrán competencia para conocer los delitos relativos al tráfico internacional de menores los siguientes Estados partes. Y este tratado internacional lo positiviza así en el artículo 9, y establece una norma de derecho internacional privado con diferentes puntos de conexión que nos lleva al establecimiento de la competencia judicial internacional, ese tema que, recuerden, abordamos al inicio del curso, que es fundamental a la hora de plantear una acción, ¿verdad? De elucidar el juez y el magistrado, habíamos dicho que tiene que despejar esa incógnita. Pero va a ser, y despejar esta incógnita, es decir, en el caso de los jueces y magistrados de Costa Rica, cuando tenemos un tratado internacional es fácil, porque tiene que ver el tratado internacional, tiene que ver el sistema de fuentes del derecho internacional privado. Entonces, está claro, tiene principio de jerarquía normativa. Y más todavía, cuando nos vamos a encontrar también que son tratados internacionales que en su alma, digamos, en su esencia, contienen normas de derechos humanos. Contienen normas de derechos humanos, con todo lo que implica en el sistema de jerarquía costarricense. Y con todo lo que implica, y esto pues lo hablaremos también más adelante, quizás, ¿no? Habría a lo mejor que tratarlo también. Las implicaciones que tiene el famoso principio constitucional y bonito principio constitucional protector de la dignidad humana, que es el principio a favor del ser humano, que denomino yo principio pro homine. Ese principio pro homine, que es un criterio hermenéutico interpretativo, que es un mandato a los órganos judiciales de Costa Rica, a la Sala Constitucional, como ustedes saben, cómo deben interpretar en caso de duda un determinado litigio internacional, donde debe prevalecer ese criterio a favor extensivo de los derechos humanos. Aquí subyacen normas de derechos humanos en todo lo que estamos hablando. Bueno, entonces tendrán competencia el Estado donde tuvo lugar, en primer lugar, la comisión del hecho ilícito, puede tener competencia, donde se perpetuó el hecho ilícito, donde fue secuestrado el menor, por ejemplo, coaccionado, llevado, robado, o el Estado parte en que se hallase el presunto delincuente, en el caso de que este presunto delincuente, el roba niños, podemos decir así, no haya sido extraditado. O, si no, también va a tener competencia, evidentemente, el Estado parte en que se encuentre el menor, víctima del tráfico, donde esté secuestrado, retenido, etc. ¿De acuerdo? Y nota muy importante también que este tratado internacional va a incluir también otro punto un punto de conexión, aparte de estos tres mencionados. Un punto de conexión que, digamos, que es un reconocimiento a lo que podemos entender como, en general, ¿no?, la política de prevención de los Estados. Porque recordemos que este tratado internacional trata de la prevención y sanción, de la necesidad de establecer políticas de prevención y de sanción en el derecho interno. Pues va a dar, como se dice, también la posibilidad a ese Estado que en su momento avisó, dice textualmente, aquel Estado que hubiese prevenido en el conocimiento del hecho ilícito. También vamos a hacer con la literatura una comparación. Algo malo iba a pasar, ¿no? En palabras de Márquez, ¿verdad? En 100 años de soledad, ¿no? Ese Macondo. Yo les dije que algo malo iba a pasar, ¿no? Me hicieron caso, ¿no? Hubiera prevenido el hecho, ¿no? ¿De acuerdo? Esto está institucionalizado en el artículo 9. Por lo tanto, nos encontramos entre diferentes puntos de conexión, que es una norma de conflicto de naturaleza alternativa, las clásicas normas de conflicto que hemos estudiado en su momento, ¿no?, con sus puntos de conexión, su puesto de hecho, etc. Recuerden la importancia que comenzábamos este curso también hablando de
de algo tan propio del derecho internacional privado, de lo que era la norma de conflicto, la estructura, fundamental, fundamental. Bueno, ya les doy una pista para la próxima semana. Fundamental, norma de conflicto, todo eso, apunten ahí bien. Algo de eso va a entrar. Y es importante indicar que siempre tendrá preferencia para evitar conflictos de competencia el Estado parte que hubiera prevenido en el conocimiento del hecho ilícito. Siempre va a tener preferencia. En todo hablado, en esos 3 puntos de conexión, la preferencia se va a dar en ese estado. Y ahora respondamos a la siguiente pregunta, didáctica básica. ¿Quién ostenta, por lo tanto, la legitimación activa para solicitar la localización y la restitución del menor? Pues van a ser competentes los tribunales que establezca la ley o derecho interno de residencia habitual del menor. Entonces, en esto se trata de una norma de reenvío a la residencia habitual del menor, menor, ¿no? O las autoridades también judiciales o administrativas del Estado parte de residencia de menor, o en su caso, las autoridades donde se presuma que esté el menor. Residencia habitual del menor o donde se presuma que esté el menor. Estos 2 puntos. Importante indicar que cuando existan razones de urgencia, que las podemos catalogar como de urgencia, muy necesarias a juicio de los reclamantes, podrá presentarse esta solicitud ante las autoridades judiciales o administrativas del lugar donde se produjo el hecho ilícito, ¿no? Se tramita la solicitud ante las autoridades centrales o directamente ante las autoridades judiciales administrativas, ¿no? Y se va a establecer un plazo procesal. Esto es interesante también en ese sentido. Se va a establecer un plazo, 2 plazos procesales. Uno corto para interponer la denuncia, ¿no? Al término de la solicitud de localización, pero es una denuncia, ¿verdad? El plazo es de 20 días cuando lo interpone los papás, los tutores, etc. 20 días desde que desapareció, 20 días. El segundo plazo es más amplio. Se establece un plazo más amplio cuando esa denuncia, esa acción para la recuperación del menor es interpuesta por el Estado. 20 días y 180 días. En definitiva, y terminamos ya, nos encontramos con uno de los instrumentos más fundamentales en materia latinoamericana, en materia de lucha contra el tráfico internacional. Este tratado internacional que, como les dije, surge en el ámbito de la Convención de Estados Americanos, la 5ª Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Privado, está abierto a la adhesión de otros estados, no se limita simplemente al club de los estados miembros de la OEA, ¿no? ¿Por qué? Porque subyacen todos esos instrumentos globales este multilateralismo universalista, esta necesidad imperante de ir generando cuantos más espacios de auxilio judicial internacional, espacios de acción, de cooperación judicial internacional más amplios, más grandes, mejor. ¿Mejor para qué? Para nuestras víctimas. Para articular un sistema procesal adecuado en materia de protección de nuestros niños y nuestras niñas. Hay que decir también que este tratado internacional, que no se me olvide, ¿verdad?, que actúa como comodín. ¿A qué me refiero de esto? Actúa como comodín cuando un Estado no tiene otro tratado internacional sobre la misma materia, que regule la misma materia, puede hacer uso de este tratado internacional. Así está dispuesto en uno de los articulados. Ahora no recuerdo de memoria, ¿no? De acuerdo, pero en esos supuestos casos de carencia de otros instrumentos internacionales del Estado, puede hacer uso de este tratado internacional. Terminando, realizando esta reflexión, ¿verdad? El desarrollo también de una sociedad, evidentemente, se tiene que medir también en parámetros de cómo esa sociedad defiende y protege a los más débiles y a los grupos vulnerables. En este caso estamos tratando y seguiremos tratando en clases sucesivas y analizando otros tratados internacionales de cómo se protege a la infancia.
al niño que ha sido robado, secuestrado. Y no hay que confundirlo tampoco, y esto es muy importante. Cuando hablamos de tráfico internacional, es distinto hablar de sustracción de menores. ¿Por qué es distinto el concepto de tráfico internacional y sustracción? Esto es muy importante y ya haremos mención en la clase siguiente, que vamos a hablar de sustracción. Cuando hablamos de tráfico, nos estamos refiriendo a unos hechos delictivos, evidentemente, ¿no? A unos hechos catalogados como delito, ¿sí? Como hemos visto. Pero donde el niño es robado, y es robado por personas que no tienen vínculos con su familia, que no están en el entorno familiar. En cambio, cuando hablamos de sustracción de menores, que se produce un ilícito civil y en muchas ocasiones también, evidentemente, está positivizado como un ilícito penal, en los códigos penales, etc., ¿no? Estamos hablando que la sustracción no es un tráfico, porque la sustracción, quien realiza la sustracción está dentro del entorno familiar. Quien se lleva al niño, quien sustrae a un niño, pues puede ser, en muchos casos, es su papá o su mamá, que tiene otorgado a lo mejor un régimen de visitas y se le ocurre la brillante idea, ¿verdad?, de decir, oye, pues el niño es mío, lo que sea, y no me da la gana que esté ahí con mi ex tal, y me lo llevo, y como yo vivo en otro país, me lo llevo. Eso es sustracción de menores. Pero hay un vínculo familiar. Y para regular eso, nos vamos a encontrar no con este tratado internacional. Esto regula tráfico, robos. Nos vamos a encontrar con otro tratado internacional, que vamos a analizar en la siguiente clase. Nos vamos a encontrar con varios tratados internacionales. El sistema de la Haya, sistema de las conferencias interamericanas, etc. Pero nos vamos a centrar en los que tienes en el sistema interamericano. ¿De acuerdo? Sustracción y tráfico. No hay que confundirlo. Por favor, apúntenme ahí. Es fundamental. A veces se confunde y no es lo mismo. Sustracción, quien realiza sustracción, plano familiar. Tráfico no. Bueno, pues terminamos la clase. Gracias. Si alguno tiene alguna duda, pues encantado. Bueno, saludos, queridos alumnos. Hasta luego. Saludos, profe. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Hasta luego. Luego, Gracias.